¿Os imagináis un futuro donde los trenes elijan la ruta más eficiente en tiempo real o donde los camiones, por ejemplo, se conduzcan solos de forma autónoma, que podamos optimizar el consumo de combustible? Pues ese futuro ya está aquí. Soy Nerea Luis, doctora en Inteligencia Artificial y divulgadora, y os doy la bienvenida al podcast If Geek Then, IA en Acción, donde os vamos a contar cómo funciona la inteligencia artificial junto con distintos sectores y mundo tecnológico. En el episodio de hoy nos adentramos en la IA aplicada al sector logístico, al sector industrial, al tiempo real. Exploraremos cómo la IA está, impactando en las rutas inteligentes, los costes, la energía. Veremos cómo puede también ver y actuar. Y sobre todo, para hablar de todo esto, pues hoy nos acompaña José Perona, que es Executive Manager en Generative AI en NTT Data. Bienvenido. ¿Qué tal? Un placer, encantado de estar aquí. Un placer tenerte aquí, más como está de moda la IA generativa. Totalmente. Vale, pues para comenzar, te voy a lanzar una pregunta muy general, luego iremos entrando en temas más específicos. ¿Cómo has visto evolucionar, sobre todo, pues, la logística, digamos, el entorno más industrial de tiempo real, que es el que me has dicho además que te gusta, dentro de la gestión de datos y de la inteligencia artificial? Pues bueno, yo creo que tenemos un grandísimo ejemplo dentro de una gran empresa como puede ser Amazon, por poner un ejemplo, que digamos ha tomado, ¿no?, ese papel de liderazgo en cómo está aplicando modelos de inteligencia artificial, sí, pues a todos los procesos logísticos, ¿no?, dentro de sus compañías. Yo creo que todos hemos visto en su momento cómo son esas fábricas, ¿no?, los vídeos que salen de las fábricas prácticamente automatizadas en todos los aspectos, en los que, bueno, hay robotitos que se van moviendo unos con otros, ¿no? Y eso partiendo de la base desde el inicio, porque luego si lo llevamos hacia un apartado en el que nos ceñimos al delivery, por ejemplo, de los paquetes, pues bueno, todo el tema de optimización de las rutas, el tema de cálculos de por dónde tiene que pasar cada uno de los camiones para hacer más efectivo, el ahorro de costes. Claro, en función de la demanda también. Exactamente. Del luego tiempo. La parte de predicción de la demanda, saber de qué productos puedo tener más, de cuáles podría tener menos, ¿no? Ese tipo de factores, pues, yo creo que influye mucho, ¿no? Sí, sin duda. A ver, es que el campo al final del mundo real, ¿no? Hablamos mucho de la IA pensada como software, ¿no?, dentro del mundo online, pero cuando te empiezas a llevar esto, ¿no?, a casos de uso donde tienen que coexistir con diferentes... Pueden ser humanos también, ¿no? Pero el caso que comentabas de Amazon, por ejemplo, con los robots, ahí se ve, ¿no?, el cómo han adaptado el almacén pues a los diferentes movimientos, pero también de alguna forma pues luego esos objetos, esos paquetes tienen que empaquetarlos y tienen que llegar a los humanos. Y en estos últimos años, al final, esta tecnología no es nueva. O sea, las cosas que se proponen son cosas que ya tienen muchos años. ¿Qué pasa? Ese avance de la tecnología, ese avance de, digamos, las máquinas, ¿no?, esa capacidad de procesamiento que tienen esas máquinas, esos nuevos elementos que se han ido añadiendo, ¿no?, para ir a ese mundo real, pues oye, nos han permitido poco a poco ir mejorando todos estos sistemas y llegar a tener sistemas prácticamente automatizados en el end-to-end. Prácticamente. Cuando decimos end-to-end, por si alguien está escuchándonos y no nos conoce, nos referimos a eso, de cuando empezamos, ¿no?, a conceptualizar y ya montamos toda la parte de los datos hasta que, digamos, ya obtienes el producto, el servicio, lo que sea en cuestión. Dentro del mundo de la IA, como comentábamos, al final hay muchas áreas, pero también tenemos esa dificultad, ¿no?, de llevarla a este mundo real. Vamos a volver al campo de la optimización de rutas, la logística y demás. Sé que habéis hecho un proyecto que tengo muchas ganas que me cuentes un poquito más, porque yo soy fiel admiradora además de todo ese mundillo. Entonces, habéis hecho un proyecto con Adif alrededor de las rutas inteligentes. Cuéntame un poquito más. O sea, ¿de qué va el proyecto? ¿Qué componentes tiene y cuál ha sido tu rol? Pues este ha sido, yo creo que uno de los proyectos más chulos, ¿no?, ambiciosos. Y más ambiciosos que hemos hecho desde aquí, desde la compañía. Y aquí estábamos junto con Adif y junto con Orange en una colaboración, porque diseñamos un sistema, primero voy a desgranar a nivel y luego tómate tu tiempo. Diseñamos un sistema para el cálculo de rutas de las propias personas dentro de las estaciones de tren.
Vale. Imaginaos el día de mañana, estáis en Atocha, no sabéis cómo ir a una determinada estación, a un determinado sitio como puede ser la cafetería o el tren o tu tren que sale de una determinada vía, no sabes cómo llegar, ¿vale? Porque sabes que en Atocha te pueden salir... O sea, dentro de la propia estación te puede salir un AVE en la planta de arriba o un Cercanías en la planta de abajo, ¿no? Pues intentamos de alguna forma desarrollar una prueba de concepto en el que creamos una aplicación móvil, ¿vale? Que permitía al usuario, con las características del usuario, si era mayor de edad, si era menor, si era una persona pues una cierta edad, ¿no? 60, 70, 80 años, con movilidad reducida, etcétera, pues le permitía navegar por dentro de la estación teniendo pues en cuenta cosas como, por ejemplo, oye, ¿quieres hacer una parada dentro del baño para luego llegar a tu tren? ¿O quiero comprar mi billete de tren, hay cola o no hay cola? Este tipo de cosas las analizábamos. O sea, en tiempo real. Todo en tiempo real, exactamente. ¿Cómo hacíamos esto? Aquí pusimos 3 de las tecnologías más importantes que están saliendo en los últimos años. La primera fue el tema de la inteligencia artificial, que es donde estuvimos metidos también nosotros, en el que desarrollamos modelos de inteligencia artificial que eran capaces de, a través de la imagen, detectar el número de personas que había en cada una de las posiciones, pues por ejemplo, cuántas personas había en una cola, el número de personas que transitaban por toda la estación. Esto lo hicimos punto, ¿no? Punto a punto, exactamente. Esto hicimos en Valladolid, ¿vale? Vale. Con cámaras que ya había en la propia estación en ese sentido. Tuvimos que meter cámaras nuevas. Muy claro, bien. porque también, luego podemos también un poco entrar en detalle, el tema del compliance, de ceñirnos mucho a esa gestión regulatoria que además nos regulan desde Europa, pues era muy importante. Entonces, bueno, tuvimos que diseñar un nuevo ecosistema para hacer esto. Entonces, cogimos esas cámaras, lo que hicimos era transmitir vía 5G, y aquí la participación de Orange, que tuvimos un nodo standalone para poder transmitir estas imágenes. En vez de conectar la cámara directamente con cable, la conectábamos directamente con, digamos, esta conexión 5G. Sí, rápida. Exactamente. Esto, para que nos entiendan, o sea, muy rápido todo. muy rápido, exactamente. Al final teníamos 14 cámaras que estaban constantemente enviando imágenes. Vale. ¿Dónde enviaban estas imágenes? Y esto también es uno de los potenciales casos de uso que tenemos. Y era a un servidor Edge. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que teníamos una especie de ordenador que no estaba conectado nada más que a esa red que se había creado, 5G, y recibía las imágenes de estas cámaras. Y era un procesamiento local. Esto no iba a un cloud, esto se procesaba en la propia estación. Vale, o sea que directamente el servidor recibe un conjunto de imágenes, todas de lo que está sucediendo en la estación, y dice, hay 10 personas. Eso es. Entonces, por cada una de las áreas, medíamos el número de personas que había, dónde estaban situadas, y ¿qué hacíamos con todo esto? Enviar todas las métricas que sacábamos a un cloud que analizaba lo que pasaba. ¿Qué análisis sacábamos? Por ejemplo, a qué horas estaba más llena la cafetería, si había cola en el baño, si había cola en el cajero, si había cola para sacar un ticket. Entonces tú desde tu aplicación eras capaz de consultar que si tu tren le quedan 10 minutos, pues muy probablemente si no tienes el ticket comprado porque hay unos 15 minutos de cola, pues no lo vas a poder comprar, no vas a llegar. Efectivamente. ¿Vale? O, por ejemplo, si tu tren, por ejemplo, porque estábamos conectados con los sistemas de ADIF, si tu tren llegaba por la vía 3 y resulta que por cualquier motivo alguno de los andenes se había bloqueado, pues entonces esto te redirigía por otra ruta diferente para poder llegar a tu destino, a ese tren, ¿no? Claro, o sea, al final el objetivo es, por un lado, ofrecer mejor información al usuario en tiempo real, digamos, en su teléfono, pero también entiendo que desde el lado de ADIF, aparte de tocar todas estas tecnologías nuevas que mencionabas, también tendrá un impacto, ¿no?, en la satisfacción de los usuarios, en los costes que puedan tener, ¿no?, de operación, si la gente va a quejarse, ¿no?, o atención al cliente o lo que sea. Y de hecho, incluso esto lo planteábamos como una medición de cómo es tu estación y qué cosas puedes hacer dentro. Como por ejemplo, si tú tienes negocios dentro de tu propia estación y tú eres capaz de medir la afluencia que hay a determinadas horas dentro de cada negocio, puedes incluso luego hacer tasas de conversión para decir, oye, ¿cuánta gente de la que ha pasado por aquí me ha acabado entrando a comprar a mi tienda? Por poner un ejemplo. Pues, claro. Al final estamos haciendo un gemelo digital. No deja de ser un gemelo digital. Sí, estás entendiendo cómo se mueve la gente al final alrededor de un espacio. Exactamente. Y en esta línea, por ejemplo, o sea, porque al final sabemos que esto se podría aplicar, ¿no?, en otros sectores o en casos de uso similares, pero claro, imagínate que ahora te digo, pues llevamos este caso de ADIF,
al aeropuerto de Madrid, que está lleno de gente, un espacio mucho más grande. ¿Cuánto de reutilizable es este tipo de tecnología? Claro, y además si le metemos la IA de por medio. Buena pregunta, pues prácticamente todo. Porque al final las cámaras, el software de IA de procesado y la tecnología 5G ya son esa base que te van a constituir en el caso de uso. Entonces, realmente lo que necesitarías es realizar ligeras modificaciones para poder adaptarlo a ese área, ¿no? A ese aeropuerto, a esas zonas en concreto y poquito más. Simplemente poner, digamos, el sitio donde quieres o de donde quieres extraer esa información. Pero es muy reutilizable en este caso. O sea, sobre todo entiendo que lo que necesitaríamos, bueno, más cantidad de cámaras, ¿no? Habría que ir haciéndolo eso sí poco a poco porque no nos quedaría otra. Pero claro, el algoritmo en ese sentido, los algoritmos que hayas utilizado, es, digamos, lo que se podría exportar. Y a nivel de, por ejemplo, todo esto que se está hablando de costes, de tema de energía, tú que además has estado también muy metido en temas de cloud, ¿no? De la nube, ¿cómo ves estas tendencias de la IA que cada vez consume más recursos? Pues es cierto que por un lado la IA cada vez requiere, digamos que los modelos de IA cada vez son computacionalmente más complejos de ejecutar, pero la realidad es que la tendencia parece indicar que para resolver determinados casos de uso, ¿vale? Estamos yendo hacia modelos cada vez más pequeños, ¿no? Yo esto lo suelo trasladar siempre a temas de IA generativa, a lo que se llaman los Small Language Models, modelos pequeños con pocos billones de parámetros. ¿Qué quiere decir eso básicamente? Que en lugar de utilizar un supermodelo, el nuevo GPT-4, el 5 que salga el día de mañana, para solucionar un problema sencillo que computacionalmente va a ser bastante caro, lo que hacemos es ir a modelos muy pequeñitos que incluso el día de mañana estarán en nuestros dispositivos móviles para resolver esos problemas. Y entonces vas hacia esa tendencia de ahorro de costes. Vale, y entiendo que si vamos hacia ahorro de costes, significa que estoy sacrificando parte de la precisión del modelo. Exactamente, pero como decimos siempre, como para resolver determinados casos de uso no necesitas una precisión extrema, realmente para cosas como, por ejemplo, pues sacar información de los documentos, que te haga algún resumen, ¿no? Casos de uso más sencillitos, pues con estos modelos pequeños te serviría. Te sirve, ¿no? Porque al final lo que intentamos es especializarlos, ¿no? En tareas concretas. Muy bien. Ahora vamos a ir como hacia el futuro. Es decir, me gustaría que además me comentabas en la previa, ¿no? Que te gustaba mucho el campo de la visión artificial, por ejemplo. Totalmente. Claro, con los nuevos modelos, ¿no? Con esta nueva IA generativa, habrás visto pues el que cambio también, ¿no? Que lo difícil que era igual antes detectar diferentes objetos, por ejemplo, y ahora de repente le pasas una imagen, ¿no? A un modelo te la describe completamente. Y te la describe perfectamente, te entiende la letra, etcétera, etcétera. Eso es. ¿Qué futuro nos espera con esta IA aplicada a entorno real, ya sea en logística o en otro tipo de sectores? Pues mira, yo creo que tengo una visión clara sobre qué es lo que está por venir, relacionado sobre todo con el tema de los modelos multimodales. Lo que decíamos antes, de que tú puedas meterle tanto imágenes como vídeos. Tenemos modelos como Gemini, que es capaz de analizarte cómo son esos vídeos, qué sale en cada una de las escenas, describírtelas, etc. Es decir, que en vez de analizar solo una imagen, estaríamos viendo toda la secuencia y entenderíamos la intencionalidad, ¿no? Eso es. A lo mejor una descripción de la propia secuencia, de lo que está pasando. Por ejemplo, nos llegaba también una proposición de un proyecto en Latinoamérica en el que nos decían que tenían un robotito, ¿no? Que este típico de Boston Dynamics que parece un perro. Sí. Y sabemos que ese tiene una cámara, ¿no? Entonces lo que querían era ver si de alguna forma podía entender, no podía describir lo que estaba detectando esa cámara. Porque claro, el perro es capaz de moverse con sensores, pero dice, oye, una descripción más a nivel humano de qué es lo que está pasando, qué es lo que está viendo, pues claro, esos modelos multimodales son capaces de recoger ese vídeo o esas imágenes y poder dar una descripción, por lo menos aproximada, de lo que está pasando. Sí, sí. Por ejemplo, para temas de IoT sensórica, tuvimos un caso de uso también para una telco en el que proponíamos, para el tema de la seguridad del hogar, que cuando saltase alguna alarma, pues porque a lo mejor había detectado presencia, etcétera, pues que esas mismas cámaras que tú tuvieses ahí puestas te pudiesen describir qué es lo que estaba pasando dentro. Claro. ¿Vale? Este tipo de elementos. Y el que más se me ocurre, el tema de los coches autónomos, por poner un ejemplo. A nivel logística, ¿qué estamos viendo? Cada vez son
los modelos que están guiando estos coches cada vez son más efectivos, cada vez son mejores, cada vez fallan menos. Es verdad. Entonces llegará un momento en el que probablemente nos va a permitir automatizar ese traslado completo con esta clase de vehículos. No tardará tanto en llegar, parece ser. ¿Te has subido alguno? ¿Algún coche autónomo? Estoy deseando hacerlo. De momento solo semiautomáticos, de los que te aparcan solos o te lo sacan, pero me gustaría. Sé que ya en Estados Unidos hay coches que están funcionando de forma autónoma y la verdad que me gustaría probar alguno de ellos. Sí, yo he tenido algún compañero cercano que ha probado los Waymo, los que están en San Francisco y en Phoenix, por ahí. Y es verdad que se nota, quiero decir, la tecnología ha avanzado muchísimo. Ahí hay mucho de tiempo real que hemos comentado. Muchísimo. También de optimización de rutas. Hay un montón de decisiones que se están tomando, digamos, en cuestión de milisegundos. Pero quizá hay una, es verdad que no hemos hablado, que tiene que ver con ese componente psicológico, ¿eh? De meterte en ese coche que ves cómo de repente adelanta o cambia de carril. Totalmente. Y ahí la confianza todavía a veces se nos pierde un poco. Ahí disminuye un poco, pero bueno, esto es como todo, ¿no? Al final tenemos que acostumbrarnos a convivir con la inteligencia artificial. Esto es algo que ha venido para quedarse en nuestras vidas. Bueno, ya lleva tiempo y ahora que lo estamos visualizando más a nivel general, pues ha llegado para quedarse, ha llegado para ser parte de nuestras vidas. En algunos casos nos ayudará, nos la facilitará. En otros casos, pues, oye, hará que de alguna forma tengamos que reinventarnos para poder adaptarnos a ella. Y yo creo que este, por ejemplo, es uno de esos casos de uso en el que, bueno, pues no tardaremos tanto tiempo en ver seguramente estos vehículos autónomos circulando por el resto de países. Seguro que sí. Pues muchísimas gracias, José. Ha sido muy interesante. Tengo una pregunta más, una pregunta sorpresa que estamos haciendo a todos los invitados. Muy bien. Entonces, me gustaría a ver qué te parece. Esto es que pongas ahí a funcionar tu imaginación. Si fueses un software, ¿vale? ¿Cuál serías y por qué? Teniendo en cuenta todo lo que me has contado o tus intenciones ahí, tus aspiraciones, lo que tú quieras. Muy buena pregunta. Joder, yo creo que sería un LLM, ¿eh? Un LLM que es un Large Language Model. Yo creo que sería un modelo de lenguaje lo más avanzado posible, seguramente. Sobre todo por este boom, ¿no? Esta innovación que tenemos ahora con ellos. ¿Qué te gustaría hacer como siendo un LLM? Pues saber de todo. Saber de todo. Si es que un LLM ahora no hay cosa que le preguntes que no tenga el conocimiento. Totalmente, totalmente. Pues nada, con eso nos quedamos. Muchas gracias, Muchísimas José. gracias ha sido una conversación muy agradable y para el resto pues nos vemos en siguientes episodios. Muchas gracias.